días, soy Rafa y hoy veremos la segunda parte del tutorial conectando Java y MongoDB. Y en el día de hoy veremos cómo se establece la conexión a MongoDB. Bien, para conectar a MongoDB desde Java debemos usar la clase MongoClient que se encuentra en la librería de MongoDB para Java. Veremos cómo configurar esta librería en un proyecto Java para empezar. Y bueno, a esta clase MongoClient tenemos que pasarle una cadena de conexión que tiene una sintaxis similar a la que se muestra acá. Entonces sería MongoDB más srv user pass host port otra barra y una serie de opciones. De momento no vamos a mirar estas opciones. Acá la mayoría de los parámetros son cosas que conocemos. User, pues por supuesto es el usuario. Password, el password, el que habremos configurado en la autenticación. Tienen que mirar ese tutorial de autenticación, de habilitar la autenticación en Mongo. El host, pues en nuestro caso va a ser un localhost, puesto que lo tenemos instalado en la máquina local. El puerto por defecto de MongoDB. Y acá el único parámetro extraño es este srv. Y básicamente esto indica el formato srv que se usa para la gestión de conexiones en entornos de clúster o replicación. Recuerden que Mongo pues, se usa por su facilidad de crecimiento horizontal, que normalmente vamos a tener varios servidores. Y entonces, bueno, para que cada uno de estos servidores y sus réplicas sepan dónde están cada uno, es que se usa este formato srv. Evidentemente no está dentro de los alcances de este tutorial, puesto que vamos a trabajar en una máquina local. Pero bueno, está bien que lo sepan, si quieren después profundizar más en este conocimiento. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta parte de práctica de hoy? Bueno, para empezar vamos a configurar un proyecto Maven que use la versión 5.0 de la librería de MongoDB, que es una que acaba de salir hace bastante poco. Luego vamos a mostrar cómo establecer la conexión al servidor de base de datos MongoDB. Y por último vamos a extraer alguna información del servidor de base de datos para mostrar que efectivamente nuestra conexión funciona. Mostraremos la información del clúster y las bases de datos disponibles. Bien, vamos a ello. Yo tengo acá abierto el NetBeans. Voy a abrir un nuevo proyecto, un proyecto Java normal con Maven. Y aquí, bueno, voy a llamarlo MongoDB 01. Lo voy a poner en una carpeta que ya he creado antes, acá en MongoDB, y lo demás lo dejo igual. Bueno, esto me crea esta clase por defecto, la clase main, que de momento no voy a hacer nada con ella. Voy a crear un nuevo paquete repositorio, donde voy a crear mi clase de conexión a MongoDB. Voy a abrir un poco esto. Y acá voy a crear entonces una conexión a MongoDB. Entonces voy a crear esa clase. Clase conexión MongoDB. Voy a quitar estos comentarios. Y ya está. Bueno, antes de poder hacer cualquier cosa, tenemos que configurar nuestro proyecto Maven. Entonces, vamos a abrir el POM y voy a copiar y pegar la librería necesaria. Esta librería, bueno, la podéis obtener desde la página oficial de MongoDB. Les dejaré el enlace en la descripción del video. Entonces, bueno, vamos a formatear este código, vamos a grabar y ya tenemos entonces nuestra librería incluida. Bueno, para empezar vamos a necesitar una clase que se llama ConnectionString, que es donde vamos a poner nuestra cadena de conexión. Entonces vamos a hacer esta variable, bueno, que será más bien una constante, private final, connection string. Esto es porque todavía no hemos construido el proyecto, no tiene las librerías descargadas. Vamos a... bueno, este es el error a ver, connection string, a ver si ya me la propone. Sí, aquí está, connection string.
Bien, esta connection string la vamos a inicializar en el constructor. Además de esto, pues vamos a tener que tener una clase Mongo Client, como habíamos dicho. Entonces vamos a hacer private Mongo Client y lo vamos a llamar Client. Ya está. Bueno, vamos a agregar un constructor. Este constructor lo vamos a dejar sin parámetros, porque los parámetros que necesita se los vamos a agregar manualmente. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, necesitaremos el host, vamos a necesitar el puerto, vamos a necesitar el usuario, y vamos a necesitar la clave. String clave. Con esto vamos a crear una URI, o la cadena de conexión. String URI, vamos a hacer un string.format y vamos a darle el formato de nuestra cadena. Habíamos dicho que empezaba por MongoDB, la parte de srv no la vamos a poner, entonces viene // vendrá el usuario, la clave, entonces %s, después vendrá una arroba, el servidor, %s, y el puerto, como esto es entero, serían %d y otra barra. Entonces acá pasamos los parámetros en orden, sería usuario, clave, host y puerto. Es que lo llamé port. Bueno, port. Bueno, con esto tenemos nuestra URI y vamos a inicializar entonces nuestra connection string. Entonces, this.connectionString va a ser igual a un new connection string y le vamos a pasar la URI que acabamos de escribir. Ya tenemos nuestra connection string y de momento el cliente va a estar a nulo porque no está conectado. Entonces this.client lo inicializamos en nulo. Bueno, luego de esto vamos a crear una función que nos permita conectarnos a la base de datos. Esta función va a retornar un valor booleano, verdadero o falso, y va a arrojar una excepción en caso de que haya algún problema. Entonces Mongo exception, que es la excepción particular de Mongo. Bueno, nos falta el nombre de la función. Vamos a llamarla crear conexión. Crear conexión. Bueno, todo esto vamos a meterlo dentro de un try catch. Y esto va a capturar una Mongo exception en caso de que se produzca algún error. Si se produce un error, vamos a lanzar esa excepción y vamos a escribir algún mensaje de error. System.out.println, vamos a poner acá error y vamos a poner detalles de ese error. e.getMessage. Si viene por acá arriba y no ha fallado, al final de esto vamos a retornar un verdadero, return true. Bueno, vamos entonces a hacer la conexión. Vamos a usar otra variable Mongo Client, una variable auxiliar, que llamaremos Mongo Client, donde vamos a hacer esta conexión. Sería Mongo Clients, aquí esto es en plural, hay que tener cuidado con esto, .create, esto nos va a devolver la conexión y le vamos a pasar la connection string que acabamos de crear. Aquí podemos poner de repente this.connectionString. Y para verificar que realmente nuestra conexión está funcionando, vamos a conectarnos a una de las bases de datos por defecto, a la base de datos admin, y vamos a hacerle un ping. Entonces esto lo vamos a hacer con Mongo Database, la clase Mongo Database, vamos a crear esta variable database, entonces Mongo Client.getDatabase. Esto nos permitiría acceder a una base de datos que ya debería existir, admin, y para ejecutar un comando vamos a crear un comando bson
llamémoslo comando, va a ser igual a new bson document. Al final acuérdense que todo lo que hay con Mongo son documentos. Y le vamos a pasar acá un ping, vamos a decir ping, y acá le vamos a pasar un tipo de dato, un entero de 64 bits. New bson int 64. Le pasaremos el número 1. Y si nada de esto falla, quiere decir que esto está funcionando. Vamos a ejecutar ese comando y que nos va a devolver un documento como resultado. Resultado. Entonces va a ser database.run command y le pasamos el comando que acabamos de crear en la instrucción anterior. Si todo esto funciona bien, aquí tenemos un problema. Claro, porque este document acá no es de esta librería. Hay que tener cuidado con esto. Esto es el document, este segundo, org.bson. Entonces este es lo que nos va a devolver esta ejecución de este comando, y si todo ha ido bien quiere decir que estamos conectados. Entonces ya retornamos el verdadero, pero también vamos a inicializar nuestra variable, this.client. Le vamos a asignar el valor que tenemos acá, Mongo Client, para poderlo acceder desde las otras variables y quitarle el valor de nulo que le hemos puesto acá. Porque el valor de nulo es lo que nos va a indicar si la conexión está inicializada o no. Bueno, además de crear la conexión, la otra operación necesaria es cerrarla, ¿verdad? Entonces vamos a hacer public void cerrar conexión. Entonces cerrar conexión, primero va a tener que ver si realmente hay conexión. Entonces this.conexión, this.client, perdón, si es distinto de nulo, tengo que cerrar la conexión. Entonces va a ser this.client.close y pondremos un mensaje. Se ha cerrado la conexión con MongoDB. Bueno, ya con esto tendríamos nuestra conexión. Vamos a probar a ver si funciona lo que hemos hecho. Entonces acá vamos a crear una variable conexión MongoDB. Vamos a llamarla MongoDB. Es igual a new conexión MongoDB y le vamos a pasar los parámetros. Entonces el host es localhost, el puerto es el puerto por defecto, 27017, el usuario, en mi caso puse admin y la clave le puse 1234. Bueno, voy a ver si eso funciona en un try catch, exception, y le voy a poner acá mongodb.create, crear conexión. Si falla, bueno, vamos a ponerle la excepción particular, que es una Mongo exception. Y acá, si hay error, le voy a poner systemout.println, error, y le voy a mostrar los detalles del error, e.getMessage. Y lo único que faltaría, bueno, aquí pondríamos de repente conexión establecida. Y si todo ha ido bien, pues cerramos la conexión, mongodb.close, que es o cerrar conexión, que es lo único que tenemos hasta ahora hecho. Y acá pondríamos un return, ¿no? Si no hay conexión, no hace falta cerrarla, entonces return. Bueno, vamos a ejecutar a ver esto, a ver qué tal ha ido. Y dice conexión establecida y se ha cerrado la conexión con MongoDB. Este mensaje tal vez sea mejor colocarlo acá mismo dentro de nuestra función crear conexión. Y lo quitamos de aquí, o bueno, lo dejamos por si acaso necesitamos hacer otra cosa. Bueno, para ver que realmente estamos haciendo cosas,
También podríamos imprimir el resultado de este ping. Entonces, conexión establecida, punto, ping, dos puntos, y aquí le ponemos resultado, punto, toString. Bueno, vamos a volver a probar esto. Y entonces tenemos conexión establecida y vemos lo que nos ha devuelto en el documento. Document OK 1.0. Bueno, como habíamos dicho en la introducción, vamos a recuperar entonces ahora la información del clúster. Entonces, para mostrar la información del clúster, vamos a crear una nueva función, public void mostrar información clúster. Y esto lo que tiene que verificar es que la conexión al cliente sea distinta de nula. Entonces, si es nulo, le vamos a hacer un return y vamos a avisar que no hay conexión. System out.println, no hay conexión establecida. Si logra establecer la conexión, pues vamos a escribir la información del clúster. Entonces vamos a poner acá información del clúster y vamos a imprimir esta información. Esto es simplemente ejecutar un pequeño comando que es this.client.getClusterDescription. Y bueno, ya con esto podríamos mostrar esa información acá. Por ejemplo, MongoDB. Mostrar información cluster. Vamos a probar esto. Y bueno, aquí nos dice conexión establecida, nos muestra la información del clúster, dice que es un standalone, conexión sencilla, nos da la descripción del servidor, el estado que está conectado, el máximo tamaño de documento, la sesión timeout y bueno, las características que tiene la conexión que acabamos de establecer. Bien, vamos a ver ahora también qué bases de datos tenemos disponibles. Entonces vamos a crear otra función, public void mostrar bases de datos. Y esto, pues, aquí, bueno, falta una O. Lo primero, tiene que validar que haya una conexión. Y en caso de que haya conexión, va a mostrarnos un listado de bases de datos. Entonces, listado de bases de datos que hay en el servidor. Listado de bases de datos. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es recuperar esas bases de datos. Entonces tenemos que crear un objeto de tipo list databases iterable, y esto nos va a devolver un conjunto de documentos. Entonces sería document y lo vamos a llamar databases igual a this.client.list.databases. Esto nos devuelve todas las bases de datos que tiene nuestro servidor de bases de datos. Y luego, para mostrar lo que tienen estas bases de datos, simplemente tenemos que iterar en la lista. Entonces sería for document, dos puntos, databases. Y acá vamos a imprimir una serie de cadenas. Para darle un poquito de orden voy a usar una variable auxiliar, int, y la voy a inicializar en 1. Y acá voy a hacer un system out.println, y acá voy a hacer un string format. Le voy a poner aquí un numerito, porcentaje de, guión, y acá el nombre de la base de datos. Entonces acá le pondré la i y aquí le voy a poner el documento, que sería documents.toString, para mostrar qué tiene cada documento. Y acá le incremento la i. Luego lo único que me queda es mostrar esas bases de datos. Esto sería mongodb punto mostrar bases de datos. Voy a grabar y voy a ejecutar a ver cuál es el resultado.
Y entonces, bueno, nos muestra la información del clúster y nos muestra el listado. Fíjense que tiene las tres bases por defecto, tres bases de datos por defecto que trae el Mongo: admin, config y local. Y al final, pues cierra la conexión. Y nosotros también vamos a cerrar la conexión por este tutorial. Será hasta la próxima. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.